Buenas tardes a todas y todas y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de Un Curso de Milagros. Continuamos con el capítulo 16, subtítulo séptimo, el final de las ilusiones. La semana pasada vimos los cinco primeros párrafos y hoy vamos a continuar del párrafo 6 en adelante. Les recuerdo en qué páginas está, pero yo busco. Entonces, en la edición antigua, esto se encuentra en la página 386 y pues el párrafo 6 lo va a encontrar en el 87 y en la edición nueva en la página 394 y el párrafo 6 en la 95. Bueno, les voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada para que nos sincronicemos, tanto los que estuvimos la semana pasada como los que no, y así podamos continuar con el estudio de los párrafos subsiguientes. Espero que hoy terminemos esta sesión y con ella el capítulo 16. Aquí nos dice en el primer párrafo que es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial. Lo que nos quiere decir es que toda relación especial que nosotros entablamos, las entablamos por nuestro pasado. O sea, las relaciones que nosotros tenemos no nos llegan al azar, son el resultado de un sistema de creencias que hemos alimentado, de pensamientos, de fantasías, de resentimientos, de lo que sea, y de esa manera atraemos las relaciones que nos son correspondientes. Luego nos dice que la relación especial es un intento de revivir el pasado y alterarlo. O sea, yo finalmente sostengo una relación especial y a través de esa relación especial quiero alterar el pasado que yo tuve. ¿Por qué? Porque en esa relación especial yo voy a descargar toda mi historia, mis resentimientos, mis fantasías y quiero, en cierta manera, buscar alterar el pasado, no sanarlo. Esa es mi pretensión inicial como ego. Ya cuando me vuelve consciente de ella, pues lo que hago es sanar la relación especial y sanar mi yo. Pero mientras yo no sane mi pasado, pues lo que hago es revivirlo a través de la relación y en los conflictos que sostengo en la relación, pretendiendo vanamente alterarlo, ¿no? Por eso nos dice, toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, así como todas las desilusiones pasadas y las injusticias y privaciones que se percibieron, o sea, se percibieron en el pasado, forman parte de la relación especial. O sea, yo cuando entablo una relación especial con alguien, digamos una relación de pareja, yo llevo todo ese acumulado de mi pasado a la relación. Y obviamente mi pareja me trae todo su acumulado. Por eso se vuelve un choque de trenes, ¿no? Al principio, en la etapa de enamoramiento, no tanto, pero ya cuando la relación se consolida, sí. Entonces, ¿y qué se convierte en el medio por el que intentas reparar tu herido amor propio? O sea, inconscientemente yo busco reparar el amor propio, pero no sé cómo. Simplemente veo en esa pareja o en esa persona algunas virtudes, algunas condiciones que me parecen que a mí me gustaría tener, pero que de las cuales carezco. Entonces busco complementarme a través de ella, pero no sé cómo hacer con mi pasado. Entonces se lo termino enrostrando a mi pareja y ahí empiezan los conflictos. Entonces dice, sin el pasado, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero en particular? O sea, si yo no tuviera ese remanente pasado, ese historial, ¿sobre qué base voy a elegir una pareja, por ejemplo, una relación especial? Eh, Termino eligiéndola es precisamente por lo que he acumulado en mi pasado. Si yo hubiese sanado el pasado, pues me daría cuenta que no necesitaría tener relaciones especiales, ¿no? Y ya de por sí tendría relaciones santas, relaciones basadas en el amor, en la inocencia y la paz. Eh,
y no me sentiría carente y sin necesidad de que alguien me complete, ¿no? Entonces, toda lesión al respecto se hace por razón de algo malo, entre comillas, que ocurrió en el pasado, a lo que aún estás aferrado y por lo que otro tiene que pagar. O sea, en el caso, por ejemplo, de la pareja, yo le hago pagar a mi pareja por esas cosas malas que me sucedieron en el pasado. Entonces, de cierta manera, esa pareja se convierte como el objeto de mi venganza, pero es una venganza proyectada porque es lo que yo creo que me hicieron mis padres o mis compañeros de escuela o qué sé yo. En ese sentido, digamos que la relación especial aparecería como una víctima inocente, entre comillas, ¿no? No tan inocente porque también busca en mí hacer lo mismo, ¿no? Es un encuentro de dos egos y eso es lo que nos está diciendo el curso. Entonces, la relación especial es una venganza contra el pasado. Creo que es la afirmación más dura que nos hace en este subtítulo Jesús. Y de eso no somos conscientes y es más, nos cuesta creerlo y reconocerlo, ¿no? Al tratar de eliminar todo sufrimiento pasado, pasa por alto el presente. O sea, como yo busco eliminar el sufrimiento del pasado, pues lo traigo al presente. Entonces, por lo tanto, no voy a experimentar el presente, lo estoy viendo con los ojos del pasado. Y eso hace que, pues, ninguna relación especial se experimenta en el presente. O sea, todas las relaciones especiales que sostenemos son relaciones que giran en torno a nuestros pasados. ¿Cuál relación se experimenta entonces en el presente? Pues las relaciones santas, las relaciones perdonadas, las relaciones de aquellos que han logrado conquistar el mundo real, los que han logrado sanarse y ya pues contemplan las cosas desde la percepción verdadera. Esos son los únicos que podrían experimentar una relación en el presente. Y los demás estamos encadenados al pasado y encadenamos a los otros en nuestro pasado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros de nuestro ego? Pues intentar cambiar el pasado, pero Jesús nos dice que eso solamente lo hacemos en fantasías, ¿no? O sea, el pasado no es nada, ya pasó, y si yo trato de culpar a alguien por lo que ya pasó, pues lo único que hago es revivir el pasado, pero no voy a vivir el presente, no voy a disfrutar del presente y me estoy negando la paz, ¿no? ¿Qué más nos dice? Pues, revivo el pasado, pues sigo perpetuando el conflicto, la ilusión. Entonces, ¿qué más nos dices? Luego nos hace una advertencia en el párrafo 3 que es importante, que no subestime la intensidad del deseo del ego por vengarse del pasado. O sea, la naturaleza del ego, que es una naturaleza cruel y absoluta, completamente demente, su intención de vengarse del pasado está presente. O sea, cuando nosotros llegamos a una relación especial, tenemos ya insertado ese programa de querernos vengar del pasado por eso malo que alguien me hizo y se lo voy a enrostrar a la persona con la cual estoy estableciendo ahora una relación especial. Y eso es así, entonces nos dice que el ego te guarda rencor, el ego nunca nos va a amar, el ego siempre nos guarda rencor por el pasado y si yo me logro escapar del pasado, quiere decir, si yo logro perdonar mi pasado, pues privaría al ego de su sed de venganza, ¿no? Así que toda relación especial en el fondo es una manera de autodestrucción, porque yo vengo con un resentimiento y un rencor que se lo enrostro a, si estamos hablando de pareja, a mi pareja y mi pareja hace lo mismo conmigo. En ese sentido, eso se vuelve una relación autodestructiva o como se denomina en la psicología, una relación tóxica, ¿no?
Entonces, eso será así mientras nosotros sigamos siendo buenos estudiantes del ego. El día que renunciemos a ser alumnos del ego y convertirnos en alumnos del Espíritu Santo, pues ya ese panorama empezaría a cambiar. Finalmente nos recuerda que el pasado ya pasó y que no intentemos conservarlo a través de una relación especial porque nos encadenamos y que la salvación no se encuentra en el pasado. Así que, y luego nos va a decir ya en el párrafo quinto algo que ya le dije al principio, y es que no parece que lo que busca en la relación especial sea la venganza. O sea, si yo le digo a una pareja de recién enamorados que lo que están buscando es vengarse mutuamente, pues me van a insultar, ¿no? Porque en la etapa de enamoramiento todos suprimimos los juicios, solamente vemos las virtudes del otro y la otra. Pero ya cuando la relación se consolida y termina la etapa de enamoramiento, todas las heridas vuelven a flor de piel y ahí empiezan los conflictos. Y inconscientemente vamos a buscar eso, o sea, la búsqueda de la venganza a través de la relación especial es una búsqueda inconsciente, no es consciente. Está en nuestro programa de ego, pero no es consciente. El curso nos la muestra. Por eso también le decía que todos estos pasajes que estamos viendo en el capítulo 15 y en el capítulo 16 que tienen que ver con el instante santo y las relaciones especiales, son aspectos de la psicología del ego que solamente la enseña un curso de milagros. Difícilmente la vamos a encontrar en otro tipo de psicologías. Bueno, ¿qué más? Entonces nos dice que lo único que el ego nunca va a permitir es que llegue a nuestra conciencia que la relación especial es la exteriorización de tu venganza contra ti mismo. O sea, el ego nunca nos va a permitir eso. Por eso Jesús nos lo está explicando para que nosotros nos hagamos conscientes. O nos hacemos conscientes cuando vamos a una terapia de cualquier tipo de psicología. Ahí vamos a encontrar nuestros traumas pasados y vamos a entender los conflictos con el otro, con la otra. Pero si no hemos hecho ni lo uno ni lo otro, o sea, no hemos hecho alguna terapia, alguna psicoterapia o no hemos trabajado el curso de milagros, pues nos va a costar entender esta afirmación que nos hace Jesús y es que lo que buscamos en la relación especial es vengarnos del pasado, ¿no? Pero, y nos dice que cuando vas en busca de la relación especial no buscas la gloria dentro de ti. Eso, cuando busco la gloria dentro de mí, cuando me perdono, cuando sano mi relación conmigo mismo y con mis hermanos. Ahí encuentro la gloria dentro de mí. Si yo no hago eso, lo único que voy a encontrar en mi relación especial son mis miserias emocionales, ¿no? Has negado que se encuentre en ti, ¿qué? Pues la gloria. Y la relación se convierte en el sustituto de mi gloria. O sea, mi miseria se convierte en el sustituto de mi gloria porque no sé cómo hacerlo. Solamente ya de la mano del Espíritu Santo, ya sé cómo sanar mi relación especial y cómo sanarme a mí mismo. Y en ese momento comienzo a encontrar mi propia gloria y también ver la de mi hermano o de mi hermana. Eh, Eso es básicamente lo que vimos en los primeros 5 párrafos la semana pasada. No sé si hay alguna pregunta o inquietud de este resumen para, si no la hay, pues proceder a continuar con la lectura y estudio del párrafo 6. Así que tienen la palabra. Adelante, Lida. Ahí está. Párrafo 6. Frente a la demente noción que el ego tiene de la salvación, el Espíritu Santo te ofrece dulcemente el instante santo. Hemos dicho antes que el Espíritu Santo
tiene que enseñar mediante comparaciones y que se vale de opuestos para apuntar hacia la verdad. El instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado. En el instante santo se comprende que el pasado ya pasó y que, con su pasar, el impulso de venganza se arrancó de raíz y desapareció. La quietud y la paz de la hora te envuelven con perfecta dulzura. Todo ha desaparecido excepto la verdad. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o Esto nada. comentarios? ¿Mm? ¿Alguna pregunta o comentario de este párrafo 6? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces vamos a repasarlo. Este es un párrafo bastante hermoso. Vamos a ver. Frente a la demente noción de que el ego tiene la salvación. ¿Cuál es esa demente noción que el ego tiene la salvación? Pues vengarse del pasado, ¿no? El Espíritu Santo te ofrece dulcemente el instante santo. O sea, aquí lo que hemos estado viendo a lo largo del capítulo 15 y de este 16 que ya estamos terminando, es la herramienta del instante santo. Entonces, vuelvo y les recuerdo que es el instante santo. Incluso nos lo va a decir que el instante santo es la perfecta comunicación que yo sostengo con el Espíritu Santo, con Dios o con mis hermanos, con la mente de mis hermanos. En cierta manera es una forma de meditación, como se concibe en las tradiciones orientales, en la que yo entro en quietud, en silencio, me sitúo en el ahora, invoco la presencia y la guía del Espíritu Santo, me niego a juzgar. Y entonces ahí me examino, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, yo examino los conflictos que tenga con mi pareja, con la relación especial que tenga, ¿no? Y entonces ese deseo de vengar el pasado que yo he proyectado sobre alguna relación especial o con mi pareja, pues la traigo al instante santo y se la pongo en manos del Espíritu Santo. Y ahí la perdonamos, ahí la entregamos. Es eso. Entonces, esa es la herramienta. Y recordemos cómo hacerla, cómo practicarla. Por eso es tan importante que nos demos, aunque sea 5 minutos cada día, que es la práctica de las lecciones. Pero si logramos hacerlas tal como nos lo pide, pues le dedicamos media hora por la mañana y media hora antes de acostarnos, y a lo largo del día también nos tomamos unas pausas, unos minutos de silencio, ¿no? Y de contemplarnos internamente y practicar el instante santo. Hemos dicho antes que el Espíritu Santo tiene que enseñar mediante comparaciones y que se vale de opuestos para apuntar hacia la verdad. En este caso, ¿cuáles son las comparaciones y los opuestos? Pues obviamente la relación especial, que es el deseo de vengar el pasado, versus la relación santa, guiada por el Espíritu Santo, en la que yo sano mi pasado y sano mi relación. Entonces, el Espíritu Santo nos va a comparar lo que es una relación especial, que es de conflicto, de dolor y sufrimiento, y de lo que sería una relación santa, o la comparación en lo que es una relación en la que juzgamos, condenamos y atacamos al otro o a la otra, y una relación en la que la mano del perdón, pues perdono todos esos juicios y todos esos pensamientos de ataque. Entonces siempre estamos viendo las comparaciones y los opuestos, y eso es lo que nos permite apuntar hacia la verdad, que es básicamente apuntar hacia el amor o apuntar hacia Dios. Tengamos como criterio básico que toda experiencia, toda situación que no sea amorosa no es verdad. Y si no es verdad, entonces es susceptible que la perdonemos. Es imperioso que la perdonemos. Nunca vamos a perdonar la verdad, ni vamos a perdonar el amor. Ahí no hay nada que perdonar.
El instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado. O sea, esa comparación central ya no la define en la oración 3. Entonces, el instante santo es lo opuesto a la idea del ego de que la salvación se logra vengando el pasado. En el instante santo se comprende que el pasado ya pasó y que con su pasar el impulso de venganza se arrancó de raíz y desapareció. ¿Qué nos quiere decir esta oración 4 cuando nos dice que en el instante santo se comprende que el pasado ya pasó? ¿Por qué se comprende que el pasado ya pasó? Porque si yo me aquieto, entro en silencio, cierro los ojos, me sitúo en el presente, en el momento presente, en el ahora, invoco la presencia del Espíritu Santo, en ese momento no estoy en el pasado, ni estoy en el futuro. Y en ese momento también puedo traerle al Espíritu Santo ese conflicto que yo tuve con ese hermano o esa hermana, ¿no? Y ahí me doy cuenta que es un conflicto pasado, lo perdono y por eso nos dice al final de la oración, si que el pasado ya pasó, entonces el impulso de venganza se arrancó de raíz y desapareció. Ese arrancó de raíz y desapareció fue porque perdoné el pasado y le entregué sus juicios al Espíritu Santo. Y lo hice dentro del instante santo. Es lo que el curso llama practicar el instante santo o aislar el instante santo. Ese instante que así dure 2 minutos o 5 minutos o 10 minutos en que yo me aquieto, ¿no? Y me conecto con el Espíritu Santo y me conecto con la mente de ese hermano, de esa hermana que yo juzgué y condené. Y ya esa conexión, como la hago desde el presente, desde el no juicio y del perdón, es una comunicación perfecta desde la mente verdadera mía a la mente verdadera de ese hermano y de ese o de ese hermano. Y ya la oración quinta nos hace casi que un resumen de lo que es el instante santo. Nos va a decir, la quietud y la paz de la hora te envuelven con perfecta dulzura. Todo ha desaparecido excepto la verdad. O sea, ¿cuáles son las características del instante santo? Aquí nos da tres, prácticamente cuatro, ¿no? Uno, la quietud, o sea, yo me aquieto, entro en silencio, cierro los dos ojos. La paz, o sea, me adentro en la paz interior y el ahora, o sea, la quietud, la paz y la hora, y te envuelven con perfecta dulzura, que sería el Espíritu Santo que yo invoqué. Ahí está todo el instante santo en esta oración. La quietud y la paz de la hora te envuelven con perfecta paz. Y entonces, en ese momento que ya es un instante santo, todo ha desaparecido, o sea, todo mi pasado ha desaparecido, excepto la verdad, que la verdad siempre estará en el presente, el amor siempre estará en el presente, la relación santa siempre estará en el presente. ¿Alguna pregunta o inquietud sobre este párrafo que acabamos de ver? Mucho silencio para hoy. Bueno, si no hay, entonces vámonos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Yo lo puedo leer, Oscar. Gracias, Anita. Adelante. Puede que por algún tiempo todavía trates de llevar ilusiones al instante santo, obstaculizando así el que seas plenamente consciente de la absoluta diferencia que existe con respecto a todo entre tu experiencia de la verdad y tu experiencia de la ilusión. Mas no seguirás tratando de hacer eso por mucho más tiempo. En el instante santo, el poder del Espíritu Santo prevalecerá porque te habrás unido a Él. Las ilusiones que cargas contigo debilitarán la experiencia que tienes de Él por algún tiempo e impedirán
que retengas la experiencia en tu mente, mas el instante santo es eterno y las ilusiones que tienes acerca del tiempo no impedirán que lo intemporal sea lo que es, ni que lo experimentes tal como es. Gracias. Muchas gracias, Anita. A mí me parece como muy llamativo, pues muy llamativo no, muy interesante tener en cuenta esto que dice aquí, eh, que tú, ya me había olvidado, dice, se me perdió. Esto, las ilusiones que cargas contigo debilitarán las experiencias que tienes de él por algún tiempo e impedirán que retengas la experiencia en la mente. Me parece eso pues muy importante como tenerlo en cuenta. Es un poco que no tiene que ver con la oración anterior y es la presencia del Espíritu Santo en ese proceso, el instante santo. Entonces, obviamente que es posible que yo haga un instante santo, pero como no me he trabajado mucho, de pronto mi relación con el Espíritu Santo no es muy fuerte y va a prevalecer más Las digamos, el ilusiones. ego y mis resentimientos y mis sufrimientos, mis dolores, ¿no? Y entonces es posible que yo no retenga esa experiencia de luz en mi mente, esa experiencia con el Espíritu Santo, mucho tiempo. Es eso, o sea, yo puedo avanzar, pero también puedo retroceder si no me mantengo alerta y si no elijo permanentemente al Espíritu Santo o al amor. ¿Ve? Es eso, Marta Luz. Gracias, Oscar. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces repasémoslo. Vamos por acá. Entonces, párrafo 7. Empiezo. Puede que por algún tiempo todavía trates de llevar ilusiones al instante santo, obstaculizando así el que seas plenamente consciente de la absoluta diferencia que existe con respecto a todo entre tu experiencia, la verdad, y tu experiencia y la ilusión. O sea, como yo, digamos, si me sitúo como alguien que no se ha trabajado espiritualmente o que no ha trabajado el curso de milagros, eh, pues, y lo estoy iniciando, entonces yo voy a arrastrar mi sistema de creencias y voy a entrar al instante santo con pensamientos egoicos. Entonces, eso es lo que nos dice, trates de llevar ilusiones al instante santo, ¿no? Y con eso obstaculizo, pues, adquirir plena conciencia de la diferencia que existe con respecto a todo en esta vida, pero sobre todo entre tu experiencia de la verdad y la experiencia de la ilusión. O sea, lo que hace el curso de milagros a lo largo de todas sus enseñanzas es enseñarnos qué es la verdad para que nosotros a la vez la excluyamos toda ilusión en nuestra mente. O sea, todo el curso de milagros no es más que un contraste entre el amor y la ilusión, o el amor y el miedo, entre el Espíritu Santo y el ego, ¿no? Entre la paz y el conflicto. O sea, siempre toda la enseñanza del curso de milagros es un permanente contraste o comparación o manejo de opuestos entre la verdad y la ilusión. Así que cuando yo soy más consciente, cuando ya me he trabajado más, pues yo llego al instante santo eh, comprometido conmigo mismo y con la verdad, con el amor. Entonces evito arrastrar pensamientos
ilusorios o conflictivos al instante santo. Pero esa es una transición que todos hacemos cuando iniciamos el aprendizaje. No tenemos que preocuparnos por eso. Llegamos al instante santo y de pronto nuestra mente ahí sigue siendo un torbellino. No importa. Simplemente invoquemos al Espíritu Santo, hagamos una oración, tratemos de aquietarnos, pedimos la ayuda y buscamos que el Espíritu Santo nos ayude a perdonar. Así que no nos preocupemos en esa primera fase. Luego nos dice, mas no seguirás tratando de hacer eso por mucho más tiempo. Quiere decir, si yo sigo perdonando y perdonando, pues en la medida que perdono y me entrego más a la guía del Espíritu Santo, pues ya no intento llevar las ilusiones al instante santo. Es eso. En el instante santo, el poder del Espíritu Santo prevalecerá porque te habrás unido a él. O sea, si yo conscientemente elijo lo que el curso llama practicar el instante santo o aislar el instante santo, que es ese espacio de 5 minutos o 10 minutos que yo busco para estar conmigo mismo y con el Espíritu Santo, eh, y lo practico cada vez más, pues ya el Espíritu Santo va a prevalecer en mi mente en esos momentos, más que el ego. Es posible que después de que salga de ese instante santo e inicie mis actividades cotidianas de trabajo, de familia o lo que sea, pues vuelva el ego y retome el control de mi vida. Bueno, es parte del proceso, pero ya sé que puedo estar unos 5 o 10 minutos en paz, en tranquilidad y perdonar. ¿Sí? Y si vuelvo nuevamente a situaciones conflictivas, ya sé que puedo elegir otro instante santo y continuar con mi proceso de sanación. De eso se trata. Entonces, entre más instantes santos yo practique, el Espíritu Santo va a prevalecer en mí durante el instante santo, hasta que llegue el momento en que el Espíritu Santo prevalece en mi mente a lo largo de todo el día. Pero eso será todo un proceso. No depende del compromiso que yo tenga conmigo mismo, ¿no? Ahora, las ilusiones que cargas contigo atenuarán la experiencia que tienes de él. Bueno, las ilusiones que cargas contigo atenuarán la experiencia que tienes de él por algún tiempo e impedirán que retenga la experiencia en tu mente, que es lo que preguntaba Marta Luz. O sea, como yo sigo albergando ilusiones en mi mente, y las cargo y las llevo al instante santo, arrastro mis pasados, mis conflictos, mis resentimientos, entonces eso hace que se atenúe mi experiencia con el Espíritu Santo, o sea, que no sea una experiencia total, completa. No importa, ¿no? No importa. Yo simplemente persisto en mi práctica hasta que yo retengo en mi mente la experiencia de estarme relacionando con el Espíritu Santo en el instante santo. ¿Y hasta qué punto? Hasta que yo haga de mi vida un instante santo, o sea, cada minuto y cada segundo yo estoy en el instante santo. Esa sería pues la maestría sin un curso de milagros. O sea, pasar un día en perfecta paz, calma, ¿no? Contemplar todo con inocencia, con dulzura, tener ausencia completa de juicios, de condenas y ataques, y de no recordar ningún resentimiento, ninguna herida del pasado. Esa ya sería la sanación total. En ese caso, ya estaríamos en un instante santo permanente, o por lo menos en lo que el curso llama el mundo real, el mundo feliz y perdonado. Luego nos dice en la oración 5, mas el instante santo es eterno y las ilusiones que tienes acerca del tiempo no impedirán que lo intemporal sea lo que es, ni que lo que experimente, ni que lo experimentes tal como es. O sea, el instante santo es un reflejo de la eternidad en mí. O sea, esos 5 minutos de quietud, de silencio, situarme en el ahora, es un estado de no tiempo.
¿no? O sea, yo me conecto con la eternidad y cuando me conecto con el Espíritu Santo, con Jesús o con Dios en el Espíritu Santo, eso es parte de la eternidad, ¿no? Eso no es parte del tiempo, el tiempo desaparece en ese momento. Y por lo tanto, las ilusiones que yo tengo acerca del tiempo no van a poder impedir que yo experimente lo intemporal, o sea, que lo intemporal se me manifieste pues tal como es. Eso es. O sea, cada vez en que yo practico el instante santo, me estoy adentrando en la eternidad, me estoy adentrando en la intemporalidad. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Nos quedó claro la relación entre el instante santo y la eternidad o la intemporalidad? ¿No? O sea, cuando yo me adentro en el instante santo, me escapé del tiempo, ¿no? Ahí salí del tiempo y entro en un no tiempo. Bueno, vámonos entonces con el párrafo 8. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 8? Yo leo el 8. Gracias, Lisbeth. Adelante. 8. Lo que Dios te ha dado, te lo dio de verdad y no podrás sino recibirlo de verdad. Pues los dones de Dios están desprovistos de toda realidad a menos que tú los recibas. Recibirlos consuma sudación. Tú los recibirás porque su voluntad es darlos. Él dio el instante santo para que fuese dado a ti, y es imposible que no lo recibas, puesto que Él lo dio. Cuando dispuso que su Hijo fuese libre, su Hijo fue libre. En el instante santo se encuentra su recordatorio de que su Hijo será siempre exactamente como fue creado. Y el propósito de todo lo que el Espíritu Santo enseña es recordarte que has recibido lo que Dios te dio. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias. ¿Pregunta o comentarios sobre esto? Pregunto, ¿qué relación tiene este párrafo con el primer libro de la Biblia, el Génesis? Preguntémonos eso, específicamente con el mito de la creación. ¿Cómo nos creó Dios en el mito de la creación, en el Génesis? ¿Dónde Totalmente nos opuesto a lo que ubicó? nos han mostrado. ¿Ah? Nos dijeron y nos montaron en el cuento de que al séptimo día Dios creó al hombre, que no sé qué, que tuvo a Adán, que estuvo así, que todo era bueno, con cuerpos, con forma, con todo, con todo lo que tenga que ver forma. Aquí nos están dando, nos están abriendo los ojos, pero no para echarnos, no, pues no para echarnos gotas. Aquí nos están diciendo que en el instante santo recordamos exactamente lo que somos. Y fue muy bonito porque dice, nos dijo que éramos libres, y que el Hijo de Dios siempre fue libre. Y en el Génesis nos hicieron contar el cuentico de la manzana, que fuimos pecadores, que fuimos juzgados, que tenemos como una culpa tan grande que todavía la estamos pagando. Y aquí en este momento es todo lo contrario. Cuando él dispuso que su hijo fuese libre,
Tu Hijo fue libre. En el instante santo se encuentra tu recordatorio de que su Hijo será siempre exactamente como fue creado. Y el propósito de todo lo que el Espíritu Santo enseña es recordarte que has recibido lo que Dios te dio. De lo que Dios nos dio fue de la creación y fue solamente el amor que es. Una belleza. Exactamente, o sea, ¿qué es lo que nos muestra el libro del Génesis en la Biblia? Es un Dios que da y que quita, ¿no? O sea, supuestamente nos dio la vida, nos dio el cuerpo, nos dio el paraíso, vivimos felices del paraíso y luego nos comimos el fruto prohibido y nos expulsó del paraíso. O sea, es un Dios que da y que quita. Ese, digamos, el arquetipo que nos muestra el mito de la creación en el libro del Génesis. ¿Qué nos está diciendo acá? Lo que Dios te ha dado, te lo dio de verdad y no podrás sino recibirlo de verdad. O sea, nos lo dio para siempre. O sea, no es un Dios que hoy se levantó con el pie derecho y mañana con el pie izquierdo. Y entonces cambia de opinión. O sea, te lo dio de verdad, te lo dio definitivamente, no lo dio para siempre, ¿no? Y entonces, si nos lo dio de verdad, no podemos sino recibirlo de verdad. O sea, si Dios nos dio el amor, la paz, la dicha, la plenitud, nuestra condición de espíritu inmortales, eso nos lo dio para siempre y siempre seguirá siendo así. ¿Ves? Eso es lo que nos está mostrando acá. Ya, pues, Anita nos lo recordó. Pues los dones de Dios están desprovistos pues los dones de Dios están desprovistos de toda realidad a menos que tú los recibas. O sea, si yo no recibo de verdad lo que Dios me dio, o sea, su amor, su paz, su dicha, su plenitud, su gloria, ¿no? Pues esos dones de Dios no tendrían ninguna realidad, o sea, como que quedarían en el aire. Así que para que esos dones de Dios sean realidad para mí en este mundo, tengo que aceptarlos de verdad, ¿no? En el cielo, pues obviamente ni siquiera me lo preguntaría, pero en este mundo donde nos lo inventamos, lo fabricamos para cuestionar la verdad o el amor al cielo, pues tenemos que recibirlos de verdad, los dones de Dios. Y entonces cuando nosotros recibimos esos dones que Dios nos dio, entonces se consuma la dación. No es parte de Dios, sino es parte nuestra, porque nosotros creemos que estamos separados y hemos sido excluidos del Padre, es porque fuimos expulsados del paraíso, ¿no? Pero pues esa es nuestra interpretación, esa es nuestra percepción, esa es nuestra interpretación porque nos sentimos culpables y pecadores, pero no es la realidad del cielo. Tú lo recibirás porque su voluntad es darlo, voluntad con mayúscula porque yo recibo eso porque la voluntad de Dios es dar su amor, su paz, su dicha, su plenitud, su gloria. Entonces yo lo voy a recibir, o sea, eso nunca ha estado en cuestión por parte de Dios. Soy yo el que lo cuestioné cuando elegí la separación. Él dio el instante santo para que te fuese dado a ti, o sea, como nosotros elegimos la separación, entonces Dios nos da el instante santo. Eso es lo que nos ofrece el Espíritu Santo. Y es imposible que no lo recibas, puesto que Él lo dio. O sea, como Él nos da el instante santo a través del Espíritu Santo, es imposible que no lo recibamos. Eh, Simplemente somos nosotros los que lo negamos con la creencia de la separación o con los juicios. Pero si aceptamos el instante santo y aceptamos la presencia y la guía del Espíritu Santo, el instante santo estará en nuestra mente. Cuando dispuso que su hijo fuese libre, su hijo fue libre, ¿no? O sea, desde la creación Dios dispuso que nosotros fuésemos libres y seguimos siendo libres. Nos sentimos encadenados en este mundo porque elegimos este sueño de separación, pero en la realidad
seguimos siendo libres. En el instante santo se encuentra su recordatorio de que su hijo será siempre exactamente como fue creado. O sea, cuando yo me adentro en el instante santo, el Espíritu Santo me va a recordar que yo fui creado y sigo siendo tal como Dios me creó, o sea, como espíritu, como mente perfecta, como mente santa, como mente completa y plena. Eso me lo va a recordar el Espíritu Santo cuando yo me adentro en el instante santo. Y el propósito de todo lo que el Espíritu Santo enseña es recordarte que has recibido lo que Dios te dio. Ese es uno de los propósitos fundamentales del Espíritu Santo, recordarnos el amor que somos, recordarnos que somos el perfecto Hijo de Dios, que somos santos, que somos inocentes y que jamás de los jamases Dios nos quitó su amor. ¿Alguna pregunta o comentario? Y un momento de prender la luz que aquí se oscureció. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Bueno, entonces confiemos que lo comprendieron, ¿no? Entonces vámonos con el párrafo 9. ¿Quién nos ayuda con la lectura del párrafo 9? Yo, Oscar. Adelante, Amparito. 9. No hay nada por lo que tengas que guardarle rencor a la realidad. Lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos. Su realidad no tiene pasado y lo único que se puede perdonar son las ilusiones. Dios no le guarda rencor a nadie, pues es incapaz de albergar ningún tipo de ilusión. Libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones. Perdónalos por las ilusiones que percibes en ellos. Así aprenderás que has sido perdonado, pues fuiste tú quien les ofreció ilusiones. En el instante santo, esto es lo que se lleva a cabo por ti mientras estés en el tiempo, para, para de este modo brindarle la verdadera condición del cielo. Muchas gracias, Amparito. Con mucho gusto. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces vámonos a repasar. No hay nada por lo que tengas que guardarle, perdón, no hay nada por lo que tengas que guardarle rencor a la realidad. O sea, yo no tengo por qué tenerle rencor a Dios, a la verdad, al amor, a la paz, a la dicha, bueno, a la inocencia. Y lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos. O sea, a la realidad no hay que tenerle rencor porque la realidad es el amor, la paz, o Dios, o la dicha, el Espíritu Santo. Entonces, a eso no hay que tenerle pues, rencor, ni reclamo, ni nada. Lo único que yo tengo que hacer es perdonar las ilusiones, o sea, el miedo, el resentimiento, la rabia, la creencia en la enfermedad, en la carencia. Entonces, eso es lo que yo tengo que perdonar, las ilusiones, no la verdad. Entonces, lo único que es perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos. ¿Cuáles ilusiones? Pues pueden ser los juicios, las condenas, los resentimientos, la rabia, todo tipo de reclamo que o queja que yo tenga contra algún hermano o hermana. Su realidad no tiene pasado. ¿Cuál realidad? La de mis hermanos. O sea, mis hermanos no tienen pasado si yo los veo con los ojos de la inocencia o con los ojos del instante santo.
su realidad no tiene pasado y lo único que se puede perdonar son las ilusiones. Entonces, si yo perdono esa creencia que he albergado sobre mi pasado y sobre el pasado de mis hermanos, pues me doy cuenta que la verdad siempre brilla en ellos y lo único que yo perdono son las ilusiones que albergué respecto a mis hermanos, ¿no? O sea, los juicios que albergué contra ellos o contra mí mismo. Dios no le guarda rencor a nadie. ¿Y por qué Dios no le guarda rencor a nadie? Porque la naturaleza de Dios es solo amor con mayúscula y sin opuestos, o sea, es amor y solamente amor, no es amor y rencor, o amor y venganza, o amor y odio, o amor y ira. Recordemos que la figura del Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo y vengativo, ¿no? La ira de Dios, la venganza de Dios, ¿no? El castigo de Dios, etcétera. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios no le guarda rencor a nadie y a nadie es a nadie, ¿no? Pues es incapaz de albergar ningún tipo de ilusión, o sea, como es una mente perfecta, esa mente perfecta que solo es amor no puede albergar ningún tipo de ilusión, ningún tipo de pensamiento falso. Libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones perdonándolas por las ilusiones que percibas en ellos. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Pues perdonar a todos mis hermanos porque ellos se han esclavizado de las ilusiones o yo me he esclavizado de las ilusiones que percibo en ellos. Entonces, cuando yo perdono esas ilusiones que percibo en mí mismo respecto a ellos, yo me sano y sano mi relación con mis hermanos. Así aprenderás que has sido perdonado, pues fuiste tú quien les ofreció ilusiones. O sea, cuando yo elija perdonar en las ilusiones que albergué contra mis hermanos, voy a entender y voy a aprender que yo ya también fui perdonado. ¿Por qué? Porque el que se inventó todos esos juicios, el que se inventó todos esos cuestionamientos contra mis hermanos, el que se inventó todas las ilusiones, fui yo mismo. Entonces yo me perdono, me sano y sano mis relaciones. En el instante santo, esto se lleva a cabo por ti mientras estés en el tiempo para de este modo brindarte la verdadera condición del cielo. O sea, mientras yo esté en el tiempo, o sea, mientras yo esté en este mundo, lo que se me ofrece para sanar mis relaciones es el instante santo, ¿no? O sea, yo practico el instante santo o aíslo el instante santo, que son como las dos formas de la práctica del instante santo de que nos habla el curso. Y eh, Y pues de ese modo yo perdono mis ilusiones y voy a recordar mi verdadera condición en el cielo o la verdadera condición de mis hermanos en el cielo, que es solo amor y nada más que amor, y que es un amor eterno que no varía ni cambia, ni está sujeto a cambios, ni a ilusiones. Esa es la condición. Entonces, de ahí que esa herramienta que Dios nos da para sanarnos de las ilusiones, que es el instante santo, es lo que debemos practicar día tras día y noche tras noche. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el siguiente párrafo, que es el número 10. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 10? Yo puedo leer, Oscar. Gracias, Marta Luz. Recuerda que siempre eliges entre la verdad y las ilusiones, entre la verdadera expiación que cura y la expiación del ego que destruye. Todo el poder y el amor de Dios sin límite alguno
te apoyarán a medida que busques únicamente el papel que te corresponde desempeñar en el plan de la expiación que procede de su amor. Sé un aliado de Dios y no del ego en tu búsqueda para descubrir cómo alcanzar la expiación. Con su ayuda basta, pues su mensajero sabe cómo restituirte el reino y hacer que todo tu interés en la salvación se centre en la relación con él. Muchas gracias, Marta Luz. Con gusto. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo? ¿Al párrafo 10 fue que? Sí, el 10. ¿Alguna inquietud o comentario? Entre otras cosas, la que me acuerdo, que mencioné el Génesis. Entonces, para invitarlos mañana, los que quieran y puedan, a una charla que voy a dar en la plataforma de UCM Universal, que lleva el título El pensamiento apocalíptico y un curso de milagros, porque el Génesis es el inicio y el Apocalipsis es el final. Entonces voy a hablar del final de los tiempos en el pensamiento apocalíptico y cómo lo aborda el curso de milagros. Entonces, pues quienes puedan mañana a las 10 de la mañana. Muy interesante. Mm, 10 de la mañana. Bueno, gracias, Oscar, por la con invitación. gusto. Mm. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces repasemos este párrafo. Recuerda que siempre eliges entre la verdad y las ilusiones, entre la verdadera expiación que cura y la expiación, entre comillas, del ego que destruye. Eso es lo que siempre nos va a pedir el curso de milagros. Y prácticamente toda la enseñanza del curso de milagros es que elijamos siempre la verdad, ¿no? Y la verdadera expiación. Por eso la expiación del ego la coloca entre comillas. Y recordemos que la expiación del ego es básicamente todo eso que aparece en el Antiguo Testamento, que son los sacrificios, ¿no? En la que un inocente tiene que morir para que me purifique mis pecados. Esa es la expiación del ego que destruye, ¿no? Y la verdadera expiación es la corrección del error, que lo hacemos a través del perdón. Eso es obrar milagros. Entonces, día tras día, lo único que tenemos que hacer siempre es elegir entre la verdad y las ilusiones. Todos los días elegimos el amor al Espíritu Santo, a Jesús, a Dios. Elegimos la paz, elegimos la dicha. Y cada vez que aparezcan ilusiones, pues las perdonamos, pero siempre desde el amor. Y si hacemos eso, o sea, si elegimos la verdad y la verdadera expiación, elegimos siempre eso, entonces todo el poder y el amor de Dios, sin límite alguno, te apoyarán a medida que busques únicamente el papel que te corresponde desempeñar en el plan de expiación que procede de su amor. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué solamente si yo elijo el amor y la verdad, entonces todo el poder y todo el amor de Dios sin límite alguno me va a apoyar? O sea, ¿Dios me impone condiciones? Nos podríamos hacer esa pregunta. Y no, Dios no nos impone ninguna condición. Dios respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestra libertad. Si yo elegí la separación, no la va a respetar hasta que elija el amor, elija la unidad, elija el regreso al cielo. Si yo elijo la verdad, o sea, elijo la verdad por encima de las ilusiones, ¿no? Elijo el amor por encima del miedo o elijo al Espíritu Santo, entonces en ese momento en que que elijo eso, ahí sí todo el amor
y el poder de Dios me van a acompañar sin límite alguno y me van a apoyar en la función mía, en el plan de la expiación que procede del amor de Dios. O sea, estaré acompañado, estaré apoyado, tendré su luz, la guía del Espíritu Santo, la fortaleza de Dios, pero tengo que elegir primero. De eso se trata. Por eso nos dice, sé un aliado de Dios y no del ego en tu búsqueda para descubrir cómo alcanzar la expiación. Y aquí no la coloca ya con mayúscula. Si yo elijo a Dios, elijo al Espíritu Santo y elijo el perdón y no al ego en la búsqueda pues de la sanación, es la manera en que yo alcanzo la verdadera expiación, que es la corrección del error, de que la separación nunca tuvo lugar. Con su ayuda basta, ¿no? O sea, con la ayuda de Dios basta. Pues su mensajero, o sea, el mensajero de Dios, que es el Espíritu Santo, sabe cómo restituirte el reino y hacer que todo tu interés en la salvación se centre en tu relación con Él. O sea, ya cuando yo elijo la verdad, elijo el amor, elijo a Dios, entonces aparece todo el poder y el amor de Dios para apoyarme. Y con su ayuda es suficiente, pues su mensajero, el Espíritu Santo, sabe cómo conducirme de regreso al cielo, ¿no? Y hacer que yo muestre todo mi interés, toda mi intención, ¿no? Mis ganas, si se quiere, mi entusiasmo o mi pasión en torno a la salvación. ¿Para qué? Pues solo si yo me centro en Dios y en el Espíritu Santo. Esa sería la condición de mi elección. ¿Nos queda claro o nos queda alguna duda? Ni dudas, ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 11. ¿Quién nos colabora con el párrafo 11? Yo lo leo. 11. Adelante, Lisbeth, gracias. Gracias. 11. Busca y encuentra su mensaje en el instante santo, en el que se perdonan todas las ilusiones. Desde ahí el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema. Percíbase como grande o pequeño, como que puede ser resuelto o como que no. No hay nada que no ceda ante él y su majestad. Unirse en estrecha relación con él es aceptar todas las relaciones como reales y gracias a su realidad, abandonar las ilusiones a cambio de la realidad de tu relación con Dios. Alabada sea la relación que tienes con Él y ninguna otra. La verdad reside en ella y no en ninguna otra parte. ¿Eliges esto o nada? Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. ¿Preguntas o comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces repasémoslo. Busca y encuentra su mensaje en el instante santo. Que lo coloca con mayúscula el su del mensaje, o sea, busca y encuentra el mensaje de Dios en el instante santo en el que se perdonan todas las ilusiones. O sea, yo me aquieto, entro en ese silencio, entro en esa meditación, buscando el mensaje de Dios. Y ahí lo voy a recibir a través del Espíritu Santo. Desde ahí el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema. O sea, yo entro al instante santo porque tengo algún problema X de relaciones o de lo que sea. Yo me conecto ahí, invoco la presencia del Espíritu Santo de Jesús
y ahí voy a encontrar su mensaje, su respuesta al problema que yo he puesto en sus manos. ¿No? Entonces, por eso es que nos dicen desde ahí, el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema. Percíbase como grande o pequeño, como que puede ser resuelto o como que no. O sea, por muy difícil que yo crea que el problema es, recordemos que no hay grado de dificultad en los milagros, es uno de los principios de los milagros. Así que así yo crea que el problema es muy grave, ese problema yo lo llevo al instante santo, lo pongo en manos del Espíritu Santo y ahí voy a encontrar su mensaje, ¿no? Y voy a encontrar la solución al problema y voy a bendecir a todo el mundo. No hay nada que no sea ante Él y su majestad. No hay nada que no sea ante Dios y su majestad. No hay nada que no sea ante el amor y la verdad. Así que si yo le llevo ese problema al Espíritu Santo, ese problema será resuelto. Recibiré el mensaje de cómo resolverlo, no porque me llegará el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo. Unirse en estrecha relación con Él es aceptar todas las relaciones como reales y gracias a su realidad abandonar las ilusiones a cambio de la realidad de tu relación con Dios. O sea, cuando yo entro en un instante santo, yo me uno en una estrecha relación con el Espíritu Santo o con Dios. Y de esa manera acepto todas las relaciones como reales. O sea, en primer lugar, acepto mi relación con Dios o con el Espíritu Santo como real. Y también con mis hermanos, con los cuales aparentemente yo tenía un conflicto, porque estoy viendo y me estoy relacionando desde el instante santo con la mente perfecta o real de mis hermanos, ¿no? Y gracias a su realidad, abandonar las ilusiones a cambio de la relación, a cambio de la realidad de tu relación con Dios. O sea, lo que hago es hacer una sustitución en el instante santo. Yo sustituyo esa relación, esas relaciones especiales que entablo desde el ego por la relación con Dios. Y esa sustitución la hago en el instante santo. Luego nos dice, alabada sea la relación que tienes con Él y ninguna otra. O sea, alaba la relación que tienes con Dios y ninguna otra. La verdad reside en ella y no en ninguna parte. Elige esto o nada. O sea, la verdad reside en mi relación con Dios y no en ninguna otra parte. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y nos pide que elijamos esa, esa relación con Dios y no elijamos ninguna otra. O sea, y nada. O sea, excluyamos total y definitivamente al ego de nuestra vida. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? ¿Alguna inquietud? Bueno, parece que ninguna. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar a leer el último párrafo y además disfrutar de la belleza del último párrafo? Porque es precioso. Oscar, puedo. Adelante, Elida. Párrafo 12. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad.
y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Amén. Es como un Padre Nuestro, ¿no? Ese, Bueno, Padre muy nuestro, linda qué la oración. hermosura, que es bella. ese es el Padre Nuestro del curso, ¿no? Ujú. Hay, hay un, hay un, hay un pasaje en el libro de Kenne Wanne que llama Ausencia de Felicidad, que es prácticamente la biografía de Helen Schumann, la escriba del Curso de Milagros, y, y es prácticamente también la historia del Curso de Milagros, ese libro. O sea, es la historia de Helen y la historia del curso. Así que Helen, mm, por lo regular por las noches, se sentaba, y ya venía escribiendo el curso, pues ya iba en este capítulo, el capítulo 16, por decir algo. Mm. Entonces se sentaba y cogía la hoja y comenzaba a escribir en la medida que le iba llegando la voz que le dictaba, mm, le dictaba el texto del curso a ella. Y ella al otro día llevaba ese manuscrito a la oficina y se lo compartía a Bill Teofor, que era su compañero de trabajo ahí en la Universidad de Columbia y era su jefe. Y pues los dos habían emprendido la empresa pues de transcribir el curso. Pero siempre era, mm, ella era muy racional, muy analítica, muy, de cierta manera, perfeccionista. Así que ella le decía a Bill que en algún momento Jesús se iba a equivocar, ¿no? Que en algún momento se iba a equivocar, eh, porque no todo tenía que ser tan perfecto como se lo venía editando, ¿no? O sea, desde su ego ella tenía sus prevenciones, ¿no? Así que ella pues escribe esta oración, eh, pero yo creo que ella estaba imbuida en sus juicios. Entonces, obviamente, transcribe, pero ella lo está percibiendo desde sus juicios. Y así que al otro día llega entusiasmada a la oficina y le dice a Bill, por fin se equivocó. Venga, le muestro lo que me editó. Y entonces le lee este párrafo, ¿no? Y cuando lo lee, entonces se pone a llorar, ¿no? Y dice, no, no se equivocó. Este es el Padre Nuestro. ¿Ves? Esa fue la anécdota que cuenta Kenneth sobre este párrafo y su momento. Porque desde el ego nos hace trastadas. Cuando nosotros comenzamos a juzgamos desde un sistema de creencias y nos cuesta ver la realidad. Y a ella le costó ver el contenido de esta hermosa oración, porque lo estaba viendo desde ese juicio. Solamente al otro día se dio cuenta que estaba perfecto y que no había equívoco alguno. Eso es. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo o sobre todo el subtítulo séptimo que acabamos de terminar? O sea, el final de las ilusiones. Oscar, una Sí, pregunta. adelante. ¿Por qué? Bueno, no sé, quizás es útil, ¿no? Pienso eso, pero te pregunto por esa cuestión de historia. Eh, a veces, por ejemplo, hay salchicha vacuna o salchicha de la forma que se hace tradicionalmente, y luego está la salchicha vegana. No es lo mismo, no sé, me parece que no es lo mismo ni da el mismo nombre. Quizás es una forma de vender o demás.
¿por qué decirle Padre Nuestro a esta idea preciosa en forma de pensamiento que nos da el curso de milagros? Si vos sabes por qué le dicen, porque en el curso no está anotado así como Padre Nuestro. Ah, pues a ver, o sea, sí te entiendo lo que... hay varios pasajes del curso que habla de nuestro Padre, habla de Dios, habla de nuestro Padre, ¿no? Pero aquí estamos ante una oración. Y si te das cuenta, miras en el libro o mira si lo tienes en PDF, que está en cursiva. Siempre que hay una oración, está en cursiva. Entonces estamos ante una oración. ¿Y qué es Claro. y qué es la oración? Pues mi comunicación con Dios. Entonces, Padre mío, Padre nuestro, ¿no? O Dios mío, bueno, hay muchas maneras de iniciar una oración, pero la mayoría de las oraciones tienen un destinatario. En este caso, Dios, que nos podemos aproximar a Él diciéndole Padre nuestro, Padre mío, ¿no? Dios mío, bueno, etcétera. ¿Sería eso o no sé si o querías preguntar algo distinto o plantear algo distinto, eh, eh, Elizabeth? Claro, por ahí mi inquietud viene de que el curso de milagros me da ideas, no me da oraciones, me da pensamientos para que eso me conduzca a una experiencia. Pero Ah, no, a ver, a ver, a en- ver, a ver. Ahí sí creo que yo creo que es importante que precisemos en eso. por favor te pido. Sí. El curso no solamente nos da ideas, sino que nos da herramientas, ¿no? O sea, evidentemente que el libro, el texto, es un libro conceptual donde está toda la enseñanza metafísica del curso, que nos da el entendimiento y la comprensión para hacer la práctica y reconocer pues, la profundidad metafísica del curso. Pero nos da herramientas, obviamente que la herramienta principal es el perdón. Y la mejor manera de practicar el perdón es la herramienta que nos está planteando en este subtítulo, que es el instante santo. Entonces, pero también hay otra herramienta que es la oración. Si nosotros miramos, por ejemplo, la estructura del libro de ejercicios, está dividida en dos partes, desde la lección número 1 hasta la 220, y la segunda parte de la 221 a la 365. En la introducción del libro de ejercicios nos dice que el objetivo de la primera parte es disolver el sistema de pensamiento del ego, o sea, enseñarnos básicamente a perdonar y a conectarnos con el Espíritu Santo. La segunda parte, que es a partir de la lección 221 hasta la 365, es consolidar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la herramienta que nos enseña día tras día y lección tras lección desde la 221 hasta la 365? La oración. Si nosotros miramos, si nosotros miramos la estructura de las lecciones a partir de la lección 221, hay un párrafo que trabaja lo conceptual y hay una oración. Siempre todas las lecciones de la. ¿Por qué? Porque la oración es la manera como nos comunicamos con Dios. Y eso es lo que nos está enseñando en la segunda parte del libro de ejercicio. Entonces, no solamente perdonamos, sanamos, meditamos, hacemos el instante santo, sino que buscamos un momento de quietud en que nos dirigimos a Dios. Y esa es la oración. O sea, desde la 221 en adelante está llena de oraciones. Tú la miras pero obviamente que no empieza con
con el Padre Mío, algunas sí, pero la mayoría no. Voy a buscar, por ejemplo, la lección de hoy. Vamos si la encuentro, que es la 295. Vamos a ver que no me carga. Oscar, entonces yo quizás entendí mal esto de la introducción de la segunda parte. ¿Por qué? Porque quizás yo entendí que dice en el párrafo 10 de la introducción de la segunda parte, a la necesidad de practicar casi le ha llegado a su fin, o sea, no tenemos que hacer nada de lo de la primera parte. Y luego dice, pues en esta última etapa llegaremos a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Aceptaremos la manera en que el plan de Dios ha de terminar, tal como aceptamos la manera en que comenzó. Ahora ya se ha consumado, este año nos ha llevado a la eternidad. Entonces, en el 11 luego me dice, las palabras tendrán todavía cierta utilidad. Cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevancia, cuya lectura debe preceder a la de nuestras acciones diarias, de los periodos de experiencia profunda e inefable, que para mí es revelación, ¿no? Porque esa es la descripción de la revelación, que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlo lentamente, reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de los santos y benditos instantes del día. Y ahí empieza, he aquí el primero de ellos. Entonces, por eso pregunto lo de las oraciones, porque toda la segunda parte, en lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Sí, claro, ya al final, ¿no? Es lo que está No, diciendo no, como invocar su nombre, toda pero la sí, segunda parte. ¿cómo lo, Toda, cómo lo, sí, sí, adelante. no, que toda la segunda parte, desde el primer tema principal, no se usan, no son oraciones, son, por eso a veces no sé qué palabras usar y uso la palabra pensamientos, ideas que me conduzcan a la experiencia esa inefable. Eh, Perdón sí, quizás no he entendido qué, por eso me dirijo a consultar, ¿no? Sí. Por la experiencia. A ver, o sea, en la segunda parte hay un cambio. Y si notamos en las lecciones de la primera parte, el texto de la lección puede llevar 2 o 3 páginas. O sea, hay una parte conceptual larga, hay una explicación cómo hacer la práctica y luego, digamos, la práctica. Pero básicamente son lecciones largas. Si usted ve, las lecciones de la segunda parte son de media página, por lo general. Son de 2 párrafos. Y uno de Mm. esos párrafos eh, es una oración. ¿Qué quiere decir con eso? Eh, las palabras, nos dice el curso de milagros, son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. O sea, las palabras son símbolos, pero mientras nosotros no entendamos el lenguaje del silencio, cuando no aprendamos la práctica perfecta del instante santo, vamos a necesitar de las palabras. Entonces, lo que hace en la segunda parte es ya hacer un menor uso de las palabras y un mayor énfasis en la experiencia. O sea, yo la cojo la lección del día y la practico y trato de estar por lo menos media hora en la mañana y media hora en la noche, en un estado de quietud, de silencio, de comunión con Dios, que utilizo pues la oración del día para ello y me aquieto. Y para eso utilizo la lección del día. Por ejemplo, en la de hoy, que es la lección 295, que es el Espíritu Santo ve a través de mí, o sea, el Espíritu Santo ve a través de mis ojos. El segundo párrafo es una oración y empieza, Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo que doy para que me sea dado. Ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y así permitir que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemplo, de modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. Esta es una oración, ¿ves?
y empieza con Padre mío. Pero si usted examina toda la segunda parte del libro de ejercicios, siempre hay una oración. Incluso vas a notar la diferencia porque un párrafo está en cursivas, que es el de la oración, y el otro no. Y el propósito, obviamente, es que cada vez usemos menos las palabras y hagamos más énfasis en la experiencia, en la comunión con Dios, en el instante santo, ¿no? En esa conexión que hacemos a través de esos momentos de meditación que hacemos. Por eso nos está diciendo, practica más el instante santo. Ya no es el momento digamos, de utilizar tanto las palabras. Hay que hacer más énfasis en la práctica que en la teoría. Eso es lo que nos está enseñando la segunda parte del libro de ejercicios. Y es lo que debemos estar practicando todos. No sé si ya me entiendes eso. O sea, Sí, sí, sí. Y me queda claro también, no solo te entiendo, sino que me queda claro también que como dicen los principios de los milagros, la única oración del obrador de milagros es la oración del perdón. O sea, son de la 200 en adelante que empiezan los temas especiales, son muchas formas de indicar, de pedir, de invocar el perdón en mí. O ujú, sea, sería eso, porque la única oración del obrador de milagros según los principios es la oración del perdón. No es la oración para pedir cosas o demás como estábamos habituados antes, sino la del perdón. Y cada una de las que me nombraste y todas me muestran el perdón de diferente manera ujú, para dirigirme al instante santo, que es la sí, idea, ¿no? El tiempo en el perdón. sí. Y recordemos cómo termina el libro de ejercicios con una oración muy pequeña que nos pide que la sigamos practicando a todo momento. Es, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro que tu dirección me brindará la paz. Esa es una oración y estoy invocando a todo momento al Espíritu Santo, que esté en mi mente, que esté en mi vida, en mi relación, en todo, ¿ves? Esté conectado. Y yo me conecto con el Espíritu Santo, pero también busco esos momentos de silencio, esa quietud. Y ya no necesito más, sino invocar a Dios, que es lo que nos dice en la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios. Adelante, Lida. Sí, no quería hacer un comentario respecto a la pregunta de Elizabeth. Eh, una de las características de la segunda parte del libro de ejercicios es que cada lección tiene dos partes, ¿no? Una que está en letra imprenta o otra está en cursiva, digamos. Ujú, Algunas están invertidas, primero viene la parte de imprenta, después de cursiva, pero la característica es que la parte que está en letra de imprenta, Jesús nos habla a nosotros. En la que está en cursiva, el Hijo de Dios se comunica con el Padre. ujú. ¿Mm? Entonces, eso es una oración, porque la comunicación entre padre e hijo es una de las definiciones de oración. ¿Mm? Ujú. Tú siempre nos lo recuerdas, la perfecta comunicación entre padre e hijo, un canto de amor y gratitud entre padre y el hijo. Así es. Y lo otro que quería comentar es que en el párrafo 10 de la introducción dice, a la necesidad de practicar, casi dice, casi le ha llegado a su fin. Ese casi significa que todavía falta, Ujú. ¿no? Dice, pues en esta última etapa llegaremos es futuro, a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece. O sea que me parece que estas dos palabritas, casi y llegaremos, nos demuestra que estamos transitando la última parte del entrenamiento, pero todavía falta para el momento en que no necesitemos más que invocar a Dios y ya no haya ninguna necesidad de palabras. De hecho, hay mucha menos palabra en la segunda parte del libro que... ¿Te acordás que hay lecciones que son larguísimas? Y acá cada lección tiene media carilla con suerte. Ujú. Eso quería comentar. Ya, Muy cierto, y parece muchas que gracias, Elida. eso es como yo lo Además, interpreto. además, cuando termina el libro de ejercicios, ya se escribe una especie de epílogo donde nos dice
Esto no es el final, sino el principio. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a practicar y a practicar. O sea, ya se nos dio la enseñanza, se nos dieron las herramientas, pero de nosotros depende ese practicar. Y entonces, en la medida que practiquemos, obviamente que utilizaremos menos las palabras. ¿Ves? Es eso. Entonces, obviamente que va a haber un proceso donde solamente habla el silencio, pero pues ese proceso va a depender de cada uno de nosotros, de la constancia, la dedicación con que hagamos el trabajo interior. ¿Iba a decir algo más, Elida? Sí, porque la última frase, el último párrafo de la introducción dice: las palabras tendrán todavía cierta utilidad. Que dice: cada tanto, cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevancia, cuya lectura debe proceder a todas las lecciones. O sea, nos O sea, estamos preparando para que ya no necesitemos palabras, pero todavía son sí, necesarias. claro. Y hay un pasaje del curso que dice, Dios no sabe de palabras. O sea, Dios no sabe de español, ni de inglés, ni de chino, ni de ruso, ni de árabe. No, el lenguaje de Dios no son las palabras, no es el idioma que nosotros utilizamos, entre otras cosas porque Dios no tiene un cuerpo, entonces no tiene garganta, ni tiene cuerdas vocales, ni tiene boca, ni lengua para pronunciar palabras. Es una comunicación mental. Ese estado es el que nosotros tenemos que alcanzar, ese estado de comunicación mental con Dios. Y eso lo hacemos a través del silencio. Pero mientras todavía estemos en, en la fase de aprendizaje, por muy avanzado que todavía podamos estar, pues tal vez necesitemos las palabras hasta llegar solamente a comunicarnos a través del silencio. Y las oraciones son bellísimas. A mí Así. me gusta mucho la del capítulo 15 del perdón al Espíritu Santo. Ujú, Y bueno, yo entré hace poco acá y no tenía idea el sistema, que era así de estudio eh, del texto, lo que mandas por WhatsApp, ujú, Oscar, diariamente. Y me encanta que viene el texto, viene tu explicación, viene la oración, después la práctica, todo eso lo que dice en audio también Soraya, que yo por ella entré acá ujú, hace poquito. Y esta oración del Padre Nuestro me encantó. Yo creo que todavía necesitamos esto. ujú, Y no tiene nada de malo necesitarlo tampoco. ujú. Todo Sí, está es bien. cierto. Sí, así es. Así es. No, y yo finalmente decidí compartir unos YouTubes donde se muestran como tres maneras de practicar la lección del día. Uno que es en forma de oración, que es la gente de morada interior. Otro que es el de Jovanka, que lo hace en forma de meditación. Y luego el otro que es como luz pequeña, que es una explicación como para los niños, ¿no? Para los niños, cómo entender Bien. las lecciones. Entonces, como que te da a quienes hacen la práctica como tres posibilidades de práctica de las lecciones. Entre otras cosas, porque yo tiendo a ser muy conceptual, muy analítico y, y pues de pronto limito mucho la enseñanza a través de lo que escribo, pero eh, ver las otras variantes y acceder a ellas es importante. O sea, finalmente tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a perdonar. Esas son las dos herramientas que debemos practicar día tras día. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Élida. Y apoyo lo que decía Élida, ¿sí? Porque lo vengo mirando con este principio del milagro número 32, que dice, yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. O sea, está Jesús con esos dos párrafos intercediendo, ¿sí? Interceden en favor de tu santidad, dice, y santifican tus percepciones. O sea, ahí están las dos intercesiones en esa segunda parte de la forma en que lo hace.
Y dice, al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Entonces ahí está apoyado esto que Élida nos traía a la conciencia, al horizonte de conciencia, de por qué son dos párrafos. Uno intercede en favor de mi santidad y el otro me ayuda a santificar mis percepciones. Gracias, que tengan muy beneficiosa, como siento yo, la reunión y seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta o inquietud de alguien más? Bueno, entonces, con eso terminamos este, Capítulo. este capítulo y este subtítulo 7, o sea, el capítulo 16, y la semana entrante iniciamos el capítulo 17. Y ahora voy a buscar cómo se llama el capítulo 17, pero antes, ¿qué nos llevamos de lo que acabamos de ver? ¿No? El perdón y la relación santa, ¿no? Si nosotros vimos en el capítulo 15 y el 16 la relación especial, vamos a ver lo opuesto, que es la relación santa, y cómo accedemos a través del perdón a la relación santa. Eso sería lo que veríamos la semana entrante. Ahora, ¿qué nos llevamos de este capítulo y del final de las ilusiones, que es el último subtítulo? Casi que aquí tenemos un resumen de todo el capítulo. O sea, el, el, la relación especial está cruzada por el pasado que arrastramos cada uno de nosotros. O sea, es un encuentro, que cada relación especial es un encuentro de las cargas del pasado que cada cual arrastra, que se conflictúan en la relación especial. Pero ese conflicto que se establece ahí tiene una oportunidad y es de sanar la relación a través del perdón. Y eso lo hacemos a través de la herramienta que nos ofrece Dios, que es el instante santo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una relación especial, podemos comenzar a perdonarla y a sanarla hasta convertirla en una relación santa. Para ello debemos practicar el instante santo. Para ello debemos situarnos en el presente y perdonar todo pasado. Eso es básicamente el mensaje central. Y nos va a recordar que la instante santo, pues es un momento de quietud, de paz, de estar en el ahora y estar envueltos en la perfecta dulzura, o sea, en el amor que representa el Espíritu Santo. Ahí llevamos lo que tengamos que perdonar y lo entregamos. O sea, el instante santo tiene digamos, dos utilidades. Uno, comunicarme con el Espíritu Santo, con Dios, y otro, la posibilidad de perdonar y sanar mis relaciones a través del perdón. Entonces llevo esos conflictos, esos juicios, ¿no? Esas condenas que yo le he proyectado a mis hermanos o que me he condenado a mí mismo y se los entrego al Espíritu Santo en ese instante santo. Entonces ese pasado desaparece y lo que queda es mi verdad. Es eso. Y obviamente que si yo perdono mis ilusiones en el instante santo, ¿qué es lo que hago después de perdonar? ¿Qué es lo que nos dice el canto de la oración? Nos habla de 3 pasos. El primer paso es, primero, perdono. Segundo, hago una oración. Y tercero, me curo. O sea, la curación es el resultado de perdonar y de orar. Por eso es que este capítulo 16 termina con esa oración del Padre Nuestro. Nos enseña el instante santo, nos pide que practiquemos el instante santo para sanar nuestras relaciones especiales. Y si lo hacemos, después de sanarlas, lo que tenemos que hacer es una oración de gratitud, ¿no? Y esa nos la representa con esta oración del Padre Nuestro tan hermosa que acabamos de ver ahora rato.
Esa es la síntesis de lo que acabamos de ver en este subtítulo 7, el final de las ilusiones. Si hacemos eso, obviamente que las ilusiones desaparecen. O sea, nuestro pasado desaparece al haber sido perdonado a través del instante santo y lo único que queda es el momento presente, un presente de paz, de amor y de dicha. Por eso las ilusiones desaparecen, finalizan a través del instante santo. Esa es la síntesis de lo que aprendimos a lo largo de la jornada de hoy. No sé si nos queda alguna duda o comentario. Y si no hay dudas ni comentarios, entonces damos por concluida la jornada de hoy. Les agradezco la presencia, les agradezco el compartir, les agradezco el acompañarme en este estudio del libro del texto, porque yo también aprendo con ustedes. Y bueno, que tengan un feliz y bendecido día y les espero el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Oscar, y gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Ujú. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao.